Cuando la religión falla, no culpe a Dios. Cuando culpe a Dios es porque su religión le ha fallado. La religión que, sabiendo que algo es mentira y no corrige su error, no es de Dios, porque Dios no tolera el engaño. Si Dios no puede mentir y el diablo sí, entonces toda religión mentirosa no es de Dios, sino del padre de la mentira, Satanás. Esto es Biblia versus religión. Acompáñenos hoy con el tema: Elena G. de White sería adventista hoy. La sola escritura. La Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas, 28. Ninguna doctrina de la Iglesia ha salido de los escritos de Elena de White. Quiere decir, si Elena de White nunca hubiera existido, la Iglesia Adventista tendría las mismas 28 doctrinas que tiene. Entonces, jamás pienses que nuestra doctrina la ha hecho Elena de White. Nuestra doctrina tiene como fundamento la Biblia y solamente la Biblia. Independientemente que creamos o no en la inspiración divina de los escritos de Elena G. de White, los que no somos adventistas debiéramos reconocer que nunca fue intención de Elena estar por encima de la Biblia. Ella se describe como una luz menor, pues la luz mayor es la palabra de Dios. Elena decía que la Biblia es su propio intérprete. Los pioneros adventistas sostenían el principio de solo escritura. En 1847, el esposo de Elena, Jaime White, declaraba: la Biblia es una revelación perfecta y completa y nuestra única regla de fe y conducta. Por otro lado, la tercera declaración de los principios fundamentales del adventismo de 1872 afirmaba que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios, contienen una revelación completa de su voluntad al hombre y son la única regla infalible de fe y conducta. Noten la expresión única regla infalible de fe y conducta. Estos fundamentos que aceptó Elena, pues en su opinión fueron concebidos por revelación y estudio, no mencionan que debiera ser aceptada ella como condición para ser parte del adventismo. Los fundamentos de 1872 solo reconoce que el don de profecía es parte del propósito y la revelación de Dios. Así continúan los fundamentos de 1931, pero en 1980 hay un cambio y se agrega algo inédito: que la presencia del don espiritual de profecía es una marca de identificación de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Además añade, son una permanente y autorizada fuente de verdad. Ahora contraste esto con lo que Elena aceptó como fundamento: la Biblia, única regla infalible de fe y conducta. Debemos señalar que la mayoría de los pioneros adventistas, incluyendo el esposo de Elena, Jaime White, nunca cruzaron esa línea, pues sabían que podría ser causa no solo de división en el adventismo, sino que el mensaje más importante de la iglesia podría ser opacado por la figura de un ser humano. Además, Elena tampoco exigió nunca que se le diera el protagonismo que hoy tiene en la iglesia adventista. En 1884, según la obra Clásicos del Adventismo número 14 sobre el don de profecía, citando a Elena, ella dice: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola.
como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Por tanto, aunque los pioneros adventistas aceptaban las profecías de Elena, no obligaban a la feligresía a aceptar sus escritos como inspirados. Solo la Biblia y nada más que la Biblia era la regla de fe del cristianismo. Elena nunca se opuso a esta línea de pensamiento. Tengo para mostrarles varios ejemplos. Quisiera que a medida que los consideremos, si usted es adventista sincero, compare la intención de Elena en sus escritos a lo que se ha convertido ella en la iglesia moderna. Dejemos que sea la propia Elena quien hable. En Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 4, página 31 y 32 leemos: en el trabajo público no hagáis prominente ni citéis lo que la hermana Elena ha escrito como autoridad para sostener vuestra posición. El hacer esto no aumentará la fe en los testimonios. En la obra Introducción a los escritos de Elena G. de White por George R. Knight, página 24, leemos: nuevamente, en una reunión con los dirigentes de la Asociación General en 1901, Elena G. de White los instó a hacer de los principios bíblicos su autoridad primaria en lugar de utilizar sus amonestaciones y palabras. Más adelante dice esta obra que a los dirigentes adventistas ella les dijo: poned a la hermana White a un lado. Difícilmente hoy, en un momento determinado para salvar la unidad de la iglesia adventista, alguien diga: pongamos a la hermana White a un lado. Hay momentos en que la iglesia debiera seguir el ejemplo de su propia mensajera, pues hoy existe un gran cisma en torno a su persona. Muchos, al igual que en aquel entonces, han puesto a Elena en un lugar similar al del Papa en la Iglesia Católica. Debo aclarar que esto no tiene nada que ver con aceptarla o no como profetisa, sino más bien que ella no puede, por el bien de la Iglesia, ser un obstáculo a la hora de tomar decisiones en esta, pues es solo la Biblia la única autoridad infalible. No lo digo yo, lo reconoció la propia Elena G. de White. Según su esposo Jaime White, los dones debían ocupar su lugar apropiado, pues Dios nunca los colocó en primer lugar, ni ordenó que los consideráramos como el camino a la verdad y el cielo. Ibid, 25 de febrero de 1868. Sin embargo, hoy pareciera que quienes no aceptan los escritos de Elena como regla o canon son indignos para la salvación. Otro punto importante es que en varias ocasiones Elena se negó a ser considerada como una comentarista infalible de la Escritura. En la página 30 y 31 de la obra de George R. Knight, Introducción a los escritos de Elena G. de White, publicada por Apia y Gema Editores, señala: pero los delegados tenían su publicación Notas de la vida de Pablo, que definitivamente parecía dar su sello de aprobación a la interpretación de que se refería a la ley ceremonial. ¿Cuál fue la reacción de Elena G. de White al uso de sus escritos? Dice esta obra que Elena les contestó: no puedo colocarme de ninguno de los dos lados en el asunto de Gálatas hasta que haya estudiado el tema. En resumen, dice este historiador adventista, ella rechazó la idea de aquellos que querían utilizarla como comentarista infalible. 20 años más tarde, en una controversia sobre la identidad del continuo del capítulo 8 de Daniel, algunos se basaban para apoyar su punto de vista en la obra Primeros Escritos.
Lo interesante aquí es que el planteamiento que usó el líder de los que apoyaban la interpretación antigua, según el historiador Knight, usó el argumento que el espíritu de profecía estaba en armonía con la Biblia y por tanto declaró que todos los asuntos deberían ser resueltos de la misma manera, o sea, la Biblia y los escritos de Helena. ¿Algo le suena familiar aquí? Bueno, curiosamente, Helena no estuvo de acuerdo con este líder y solicitó que sus escritos no fueran utilizados para resolver la discusión. Sus palabras se hallan en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 20, página 193. Nuevamente, George Knight argumenta: Helena G. de White tomó la posición de que sus comentarios no debían ser utilizados como si ella fuera una comentarista infalible del significado de la Biblia. Amigos, confieso que el título de este video es algo fuerte y quizás no estén muchos de acuerdo conmigo, pero para el bautismo en el adventismo moderno es necesario reconocer a Helena como profetisa, cosa que estoy seguro ella nunca pidió ni hicieron los pioneros adventistas. Y cuando comparamos los fundamentos del siglo XIX con los actuales, a Helena se le ha dado demasiada importancia para ser una luz menor. Decía un amigo: si me dieran a escoger entre una linterna potente y la luz tenue de una vela, yo me quedaría con la linterna. Helena sabía que la luz potente era la Biblia, no sus escritos. Por tanto, a ningún adventista debiera exigírsele la creencia en el punto 18 de los fundamentos adventistas. Incluso para el bautismo en el manual de la Iglesia aparece un sumario en el apéndice de las creencias fundamentales, donde en el punto 21 se advierte: los adventistas del séptimo día reconocen que este don se manifestó en la vida y ministerio de Helena G. de White. Creo que Helena y los pioneros adventistas respetaban el principio de solo escritura y por eso nunca exigieron algo así. Lamentablemente, hoy ella no reconocería quizás a la iglesia que ayudó a construir. Esto es Biblia versus Religión. Si le gustó el vídeo, no olvide comentar, compartir y suscribir.